Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides. Sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. Alacet, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludo con el corazón desde Buenos Aires, pero desde España. Precisamente ahora camino a Cáceres, a la región de Extremadura, al Congreso Internacional de Coliving Turístico, que se realizará en Valencia de Alcántara. Pero nuestra propuesta del día de hoy para toda nuestra comunidad
de Iberoamérica está centrada en los recursos humanos. Hay una organización, DSH, ya los invito a que ingresen a www.orgdsh.org, que es específica de directivos de recursos humanos. Y como ustedes saben y conocen nuestra programación, fundamentalmente nuestra comunidad, nosotros tuvimos el honor de ser embajador para Argentina de esta institución y acompañamos desde el Consejo Asesor Internacional. Hoy, gracias a renovar los votos y un acuerdo con el presidente, el gran inspirador y la guía de esta organización, DSH, Juan Carlos Pérez Espinosa, en un encuentro que mantuvimos en Las Rosas, en las nuevas oficinas, que le cuento a nuestra audiencia, he quedado maravillado. Las nuevas instalaciones, el equipo de trabajo, el nivel de actividad. Nos incorporamos a un programa que vamos a iniciar con la nota que le dimos hace un mes atrás con Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente ejecutivo de DSH. Vamos a hacer una serie de notas con líderes que inspiraron y que son pioneros de esta organización, que este 2024 está cumpliendo su 10º aniversario. Y en relación a esto, lo que vamos a estar realizando son entrevistas con presidentes de los capítulos a nivel organizacional en todo Iberoamérica. Vamos a hacer entrevistas como en el día de hoy junto a David Jiménez González, miembro del Consejo Asesor de DSH y presidente de los consejos de excelencia tanto de Agile como también de digitalización. David Jiménez González, él es un líder con una fuerte vocación social y actualmente, además de tener estas posiciones en la Organización Internacional de Directivos de Recursos Humanos, la más importante del mundo, con 1.500 miembros en toda España y 5.000 a nivel global, creciendo a un paso agigantado. ¿Para qué? ¿Para qué existe esta organización? Es para empoderar a los directivos de recursos humanos de las grandes compañías. ¿Y por qué nuestro observatorio va a trabajar en la comunicación, en difundir todas las actividades, todas las acciones que lleven adelante? ¿Por qué vamos a estar haciendo eso? Porque nosotros también, desde el Observatorio del Trabajo, es central empoderar a esos directivos, directivas, a esos líderes que tienen como objeto gestionar a las personas en las empresas, que son quienes mueven a las organizaciones, quienes hacen más nutritivos a los negocios. El capital más importante que tiene una organización son sus trabajadores. Y su director de recursos humanos es el líder que tiene que estar conectado y conectando con esas personas para llevar a cumplir el propósito que tenga esa empresa, ya sea comercial, social o estadual, porque hay directivos de recursos humanos en todos los niveles de organizaciones. Así que en el día de hoy vamos a dialogar sobre la historia de esta organización, cómo surgió en el año 14, inspirada y creada, y fue el que inspiró a un montón de líderes por Juan Carlos Pérez Espinosa, como le decía, el presidente ejecutivo. Pero hoy vamos a dialogar con el director de talento humano de Grupo Santa Lucía, una de las empresas más importantes de seguro de España, le diría, de Europa, y hasta le diría con una relevancia
de importancia a nivel global, porque es una empresa que surgió de una familia, tiene esa cultura, pero a su vez tiene un gran impacto en toda la región española. Así que la entrevista del día es TCH, 10º aniversario, y vamos a dialogar sobre el valor añadido que esta organización ha realizado a los directivos de recursos humanos, y nos va a contar David Jiménez González sobre los hitos de esta organización. También tendremos en la propuesta del día de hoy, como siempre, iniciando nuestro Observatorio del Trabajo, con el doctor Bernardo Kliesberg, que desde Nueva York, él, el padre de la gerencia social y el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, nos ilustrará con informe de RCE más buenas noticias de responsabilidad social corporativa y esa reflexión espiritual que tanto necesitan las mujeres, los hombres que toman decisión. ¿Para qué? Para generar empresarios con impacto, cuidando el medio ambiente, cuidando a las personas y haciendo negocios éticos. También tendremos esa reflexión espiritual como nos tiene acostumbrado, como les decía, y el compacto de noticias que prepara nuestro investigador social de origen, que arrancamos allí en el 2010, en el Observatorio del Trabajo, junto con él, Jorge Potente, y él va a proponer las noticias del día. Así que ya les digo, camino ahora al Congreso Internacional. Hemos pasado por el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología en Gijón. Fue, la verdad, de excelencia las comisiones que pasaron en todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, desde la ergonomía, desde la vigilancia del trabajo también, para cuidar que no haya accidentes, que la salud mental y también emocional de los trabajadores esté bien alineada. Y bueno, fueron días maravillosos, con mucho trabajo. Estuvimos también en Oviedo con reuniones, haciendo acuerdos que ya les contaremos en nuestra programación. Y ahora camino a Valencia de Alcántara a apoyar a una de las grandes emprendedoras que tiene el país ibérico, que es Patricia García Gómez, que tiene una fundación que lleva su nombre y que está impulsando para que los pueblos rurales puedan tener eso que necesita el nómade digital, ese lugar que necesitan para vivir, para recrear su mente, su espíritu y poder ser más productivos. Así que bueno, vamos camino al primer Congreso Internacional de Coliving Turísticos en Valencia de Alcántara. Será en conjunto con Portugal, pero bueno, no los hago esperar más y nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Kliesberg. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Kliesberg. Bueno, como cada observatorio del trabajo, iniciamos con él, con el padre de la gerencia social y el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Kliesberg, que como siempre nos trae el informe de responsabilidad social empresarial, más esas buenas noticias que hay también en materia de responsabilidad social corporativa y esa reflexión espiritual que necesitamos las mujeres, los hombres y todos aquellos que tienen que tomar decisiones para hacerlo de mejor manera. Doctor Kliesberg, ¿hay nuevos informes de Bill Gates? ¿Es así? Bill Gates cada tanto, él es taciturno más bien, pero cada tanto envía un mensaje. Y esos mensajes son muy tenidos en cuenta porque es la suma de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Cuando estamos hablando de Gates,
Estamos hablando de alguien que pone la palabra, pero pone los mayores recursos dedicados a responsabilidad social empresarial comparativamente en el planeta, ¿no? Esos 6.000 millones de dólares anuales que aporta la Fundación Gates a todo tipo de causas que tienen que ver con una empresa responsable y con el altísimo papel que juega Gates en animar, estimular e impulsar directamente esfuerzos. Entonces, cuando habla, hay que escucharlo. Lo escuchan toda la clase empresarial con toda seguridad y una grandísima platea que sabe que va a decir algo útil e importante. Dedicó un reportaje especial a hacer una serie de nuevas advertencias sobre qué tema. Lógicamente, Gates está muy atento a los desarrollos en inteligencia artificial. Entonces dedicó una serie de reflexiones, pero desde un punto de vista distinto al punto de vista tradicional. Y me parece, al punto de vista usual, va a ser muy útil e importante la licenciatura que está preparando el observatorio en esa materia. Gates dijo, estamos en un momento riesgoso y con necesidad de hacerlo mejor, porque ¿cuál es el problema principal que aflige hoy a los jóvenes? Vemos, dice, cada rato gays actos alocados, estos asesinatos en escuelas particularmente. Detrás de eso hay de quienes están deformando la mente de los jóvenes buscando infiltrar en ellos con toda fuerza el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, de todo el odio a las mujeres, de todo tipo de... Todo eso se llama desinformación, dice Gates. El foro de Davos, en la última reunión en la que estuvo presente, como siempre, Gates advirtió que la desinformación está grabada hoy por la inteligencia artificial. Desde ya que la inteligencia artificial es bienvenida, puede agregarnos muchísimo y hay que aprender y aprender inteligencia artificial y educarse en eso. Pero los peligros de desinformación son mucho mayores, porque los mensajes que se pueden transmitir son mucho más rápidos en el tiempo, eh, más falseadores, cuando se quieren transmitir mensajes falseadores, con una capacidad de seducción muy grande, particularmente para los jóvenes, dice Gates, que están muy aficionados actualmente a las conspiraciones y sienten hasta un gusto por las conspiraciones y entonces son fácilmente manejables, con caras falsas, con datos falsos, con supuestas conspiraciones de los judíos para apoderarse del mundo, de las personas de color para apoderarse de Estados Unidos, de las mujeres para imponer sus criterios en todos los planos, etcétera, etcétera. Y esa desinformación permanente puede llevar a daños importantes a la personalidad, se están investigando actualmente. Y Gates cita como ejemplo, dice, mi propia hija,
Dice, uno de sus hijos, su hija, dice, fue acosada permanentemente por línea, o sea, fue acosada a través de la internet, haciéndole bullying. ¿Eh? El bullying hoy, dice Gates, se hace muy fácil a través de la información falseada. Y yo tuve que apoyar, mi hija está acostumbrada porque uno de aquellos a quienes los enemigos de los falseadores y de toda esta casta que va de los white supremacy hasta los antisemitas furiosos en diversos lugares de América Latina, toda esa casta utiliza el bullying como uno de sus instrumentos. Ahí que busca jóvenes débiles, que sean vulnerables. Gates es un enemigo de todos ellos porque es el gran empresario, gran filántropo, hombre de bien que ayuda al género humano. Entonces Gates dice, cuidado. Y segunda advertencia, esa ya no es de Gates, pero de investigaciones muy recientes. Soñábamos que con la inteligencia artificial y que los avances en todo este campo íbamos a ser todos iguales, porque todo el mundo iba a poder saber y transmitir lo que sabe a otros, pero no contamos con los datos de la realidad. Y los datos de la realidad al día de hoy, querido amigo, es que solo 6 empresas muy grandes manejan el 56% de todos los mensajes que se transmiten. Qué Eh, buenas dos eh, dimensiones de, no, de informes, ¿no? De las nuevas advertencias de Gates y lo que pasa con la inteligencia artificial. Y para que usted pueda ir concluyendo esta primera parte eh, y pudiéramos entrar ya en las buenas noticias, ¿qué le parece, doctor Crisber? ¿Cómo no? Simplemente agrego el nombre de esta investigación. La investigación dice que esas 6 empresas tienen un monopolio y que los que transmiten son ellas. Nosotros escuchamos en la mayor parte de los casos hasta que haya reglas aceptadas de comportamiento que protejan cuidadosamente la situación de los actuales oyentes, que no son en muchos casos más que oyentes. Voy a buenas noticias. Hay una serie de buenas noticias, pero señalo algunas de ellas. Eh, en la Universidad de Stanford están preparando empresarios en cursos que les van a permitir crear startups en inteligencia artificial, crear en realidad en tecnologías de avanzada, de cibernética, de informática y en inteligencia artificial, eh, capacitarlos desde Stanford hasta startups, hasta nuevos empresarios. La idea es proyectar a los nuevos empresarios en el Silicon Valley, o sea, darles una llavecita para poder entrar en el Silicon Valley, de la mano de una de las universidades más tecnológicas más importantes que existen, como es la Universidad de Stanford. Y esto ha llamado totalmente la atención y es una muy buena noticia.
También es una buena noticia de que el Banco de Desarrollo Financiero, la ex Corporación Andina Financiera, ha anunciado que va a apoyar a 21 emprendedores sociales elegidos cuidadosamente por sus méritos para que innoven en campos muy cruciales actualmente. Uno de ellos ya es la crisis climática. Entonces, que aporten ideas nuevas para combatir esta crisis climática producida por las energías sucias. Por otra parte, para que aporten en inclusión social frente a la exclusión social gigantesca que vive el planeta, con 4.400 millones de personas sin agua potable, por ejemplo. Otro dato de los que le suele mencionar Bill Gates, etcétera, que aporten en inclusión social, finalmente que aporten en democratización. Qué Para buenas, dos muy buenas noticias, doctor. La verdad, cómo despierta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la innovación, los nuevos empresarios, el impacto social y cómo adaptar a la tecnología, cuidando también, ¿no?, nuestro medio ambiente, que tenemos una responsabilidad todos, los más grandes, pero también las microsituaciones que cada uno podemos implementar. ¿Con qué reflexión espiritual ilumina este observatorio del trabajo del día de hoy, doctor Flisberg? hago un pequeño agregadito, lo que dije sobre los empresarios pequeños y medianos en el valle de la tecnología y lo que dijimos sobre los nuevos emprendedores, etcétera. Todo eso es sembrar responsabilidad social empresarial, porque van a estar muy bien formados desde esa perspectiva, la perspectiva que pregonamos conjuntamente. Reflexión espiritual. Yo sigo los pasos que pocos siguen, que los mencionaba la vez pasada, el Papa en este viaje que realiza con más de 88 años de edad, en condiciones de salud muy difíciles, a los confines del mundo. ¿Sabe dónde está ayer y anteayer el Papa? Está en Papúa Nueva Guinea. ¿Qué es Papúa Nueva Guinea? Es un país independiente que se independizó de Australia, que forma parte de la comunidad del Commonwealth, o sea, responde en última instancia a Carlos, el rey de España, del rey de Inglaterra, dependía de Isabel II en su época. Tiene 8 millones de habitantes. Está en el Pacífico bien, bien lejos. Es muy difícil llegar y mucho más difícil, como denuncia el Papa en su gira ahora, encontrarse con los papuanos. Son indígenas en su gran mayoría. Viven en una pobreza extrema, con muy pocos apoyos económicos o solidarios, pero tienen una tremenda dignidad, son una civilización, ¿no? Son 8 millones de indígenas que mantienen el respeto a los ancianos, el cuidado del clima, y el respeto más profundo y la inmersión más profunda en la espiritualidad. Y el Papa fue a hablar con ellos.
Imagínense, querido amigo, el Papa de toda la civilización yendo allí a hablar con los indígenas de Papúa Nueva Guinea, en los extremos, y a pedir total solidaridad para ellos y que se acuerden de ellos con respuestas de programas alimentarios, con posibilidades de trabajo y con pymes, que se acuerden de ellos, al mismo tiempo que aprendamos de ellos aquellas cosas que solemos olvidar actualmente en la época de los monopolios y de los multimillonarios, y que nos haría mucho bien tener muy presentes. Muchas gracias, doctor Bernardo Krisber, por esta columna que usted inaugura cada Observatorio del Trabajo, por estas buenas noticias, por esta reflexión espiritual. Así que los invito a usted y a todos los oyentes a que sigamos con nuestra programación del día. Nos vamos a escuchar el compacto de noticias. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. El futuro del marketing. En un interesante artículo escrito por Helen Bustos, cuyo link dejaremos en nuestro portal, se analizan cómo los directores de marketing están ajustando sus estrategias para el futuro en medio de la incertidumbre económica y un entorno digital en constante cambio. A pesar de las incertidumbres globales, la nueva encuesta de Dicmexco indica que la mayoría de los responsables de marketing tienen previsto mantener o incluso aumentar sus presupuestos. Esto muestra una renovada confianza en el papel estratégico del marketing, no solo para la estabilidad, sino también para el crecimiento a largo plazo. Uno de los hallazgos más reveladores de la encuesta sobre el futuro del marketing es el renacimiento del branding como prioridad central. En un periodo donde la optimización del rendimiento ha dominado, un significativo 31% de los encuestados admite que ha invertido excesivamente en tácticas de rendimiento a expensas de la construcción de la marca. A pesar del optimismo en la inversión, los desafíos persisten. La encuesta destaca que la calidad de los datos para la personalización y segmentación, así como también para la evaluación precisa del retorno de inversión, son los principales retos que enfrentan los departamentos de marketing. En un mundo cada vez más guiado por los datos, la precisión en el reclutamiento y la inteligencia artificial son cruciales para la eficacia de las campañas. La necesidad de herramientas y metodologías que permitan un análisis más fino y detallado de los datos se vuelve cada vez más evidente, dado que una mala calidad de datos puede comprometer el éxito de las estrategias de marketing. Las redes sociales continúan siendo el canal predominante en el marketing moderno. Según la encuesta, el 95% de las marcas utilizan redes sociales y una gran mayoría planea incrementar su inversión en estos canales. Este predominio subraya la importancia de adoptar estrategias de marketing en las plataformas digitales que capturan la mayor parte de la interacción con el consumidor. Además, el marketing con influencers sigue en auge. Un 47% de los encuestados planean aumentar su inversión en este ámbito. Multinacionales con presencia en la Argentina están eliminando el home office. Si bien el trabajo a distancia ofrece diversos beneficios, el retorno de la presencialidad parece ser un hecho que se consolida día a día. La gigante Amazon es una de las primeras firmas que reincide en el trabajo presencial. El cambio causó desconcierto y discusiones debido a que los trabajadores ya estaban habituados al sistema de teletrabajo y no querían regresar a sus escritorios.
pero Amazon mantiene la sólida convicción de que el trabajo presencial fortalece la colaboración y la creatividad. La tendencia por ahora se da en casas matrices ubicadas en Estados Unidos, pero en Argentina hay oficinas y locales habilitados y los empleados comienzan a preguntarse qué pasará acá. Lo mismo ocurre en Meta, en donde hace tiempo que su CEO, Mark Zuckerberg, ha dicho que los ingenieros que empezaron en la oficina Meta rinden más que quien lo hizo en remoto, y ha implementado un mandato de regreso a la oficina, al menos parcial, con expectativa de 3 o 4 días de trabajo presencial a la semana. En tanto, otra tecnológica, Dell, desde febrero comenzó a presionar a sus empleados para que volvieran a la oficina, obligándoles a elegir entre un modelo de jornada híbrida de 3 días semanales en una de sus oficinas o el 100% en remoto. Pero las opciones fueron vistas como igualmente malas, ya que, si elegían trabajar en remoto, no serían elegibles para promociones. Y si elegían ir a la oficina, era posible que no hubiera una cerca y debieran mudarse. Según datos de Business Insider, cerca del 50% de los trabajadores Dell en Estados Unidos y el 33% de la plantilla internacional ha optado por permanecer 100% en remoto, pese a no poder ser optables para cargos mayores. El banco HSBC también se encuentra en un proceso de retorno a la presencialidad plena, sin embargo no lo incluiremos en esta lista, ya que esta entidad vendió su filial en Argentina al Banco Galicia, por lo que en este caso la inquietud está centrada más en cómo estos cambios afectarán la continuidad de los más de 3.000 empleados de sus más de 100 sucursales en Argentina. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Bueno, llegó la entrevista del día y como ustedes saben, venimos acompañando a una organización de directivos de recursos humanos, DSH, la mayor organización de directivos de recursos humanos que arrancó allí hace 10 años atrás y en la actualidad ya tiene 1.500 socios en España y 5.000 a nivel internacional, con juntas directivas en varios puntos del mundo y sigue en crecimiento. Hoy nos vamos a detener a dialogar con uno de los pioneros junto a Juan Carlos Pérez Espinosa. Les estoy hablando nada más y nada menos de David González Jiménez, un gran director, David Jiménez González, así como ustedes lo escuchan, un gran profesional de recursos humanos con una trayectoria, no solamente en trabajar en la gestión en la empresa de recursos humanos, pasando por varias organizaciones, actualmente en el Grupo Santa Lucía, y también con un gran expertise social, con vocación por querer hacer, por querer organizar. Y ese valor, ese espíritu fue lo que lo llevó a desarrollarse como un miembro pionero de esta organización líder de recursos humanos que es DSH. David Jiménez González, muchas gracias por recibirnos aquí y por aportar a estos 10 años de esta organización que llegó para empoderar al director de recursos humanos, ¿no es así? Sí, muchísimas gracias, al contrario. El agradecido soy yo, Juan Domingo, por tu presencia, por la oportunidad que me brindas de poder charlar contigo y compartir contigo experiencias y, bueno, pues al contrario, como te decía, muchísimas gracias. ¿Cómo surgió este sueño de crear o de sumarse a una organización de directivos de recursos humanos como DSH, allá por el año 2014, ¿no? Sí. Bueno, te voy a contestar desde la emoción, si me permites aquí, Juan Domingo, porque
porque fíjate que hace ya 10 años, ¿no? Juan Carlos, que es el actual presidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, que es DCH, pues ya me ofreció, bueno, más que ofrecerme, me contó el proyecto, qué es lo que tenía en la cabeza, ¿no? Y lo que tenía en la cabeza pues era crear, a mí cuando me lo contó me pareció como muy ambicioso, pero era crear el mayor ecosistema en el ámbito de personas que existiera, ya no solo en aquel momento, sino que lo sería en el futuro, ¿no? Y bueno, pues cuando me lo contó prácticamente pues estaba él con muy poquitas personas más. Yo trabajaba en Telefónica como responsable de desarrollo de talento y bueno, pues me pareció una oportunidad muy buena porque el hecho de poder coincidir con otros profesionales del ámbito de personas, entonces lo llamábamos recursos humanos, hoy en día lo de personas está como mucho más extendido, ¿no? Y coincidir con otros compañeros pues era algo como que no formaba parte de nuestro día a día, ¿no? Estabas muy imbuido en tus tareas del día a día, en tus actividades, en el business as usual, ¿no? de la actividad de recursos humanos, y el hecho de poder tener ecosistemas o que te pudieran ayudar a contactar con otros compañeros, ver buenas prácticas que se estaban haciendo en diferentes empresas, ya no solo de tu sector sino de otros, me pareció una idea espectacular. Lo que parece hoy en día una obviedad, en aquel entonces no lo era tanto, ¿no? Y me animé, ¿cómo no me iba a animar, ¿no? Además Juan Carlos pues tiene bastante capacidad de persuasión y de contar los proyectos con la ilusión con la que lo cuenta, y me uní al proyecto y es algo de lo que no me arrepiento en absoluto. Han sido muchos años de aprendizaje. Muchos años de aprendizaje, y nos podés contar durante estos muchos años de aprendizaje. En algunos tuve la oportunidad de trabajar contigo en las mesas de trabajo, allí en los encuentros que se hacían para repensar la estrategia de la organización, y la verdad que era magnífico poder vivir esa experiencia. Pero ustedes después, aquí desde España, seguían trabajando con los distintos proyectos que tiene DCH. ¿Y qué nos podés contar de cómo fue surgiendo esos proyectos que te parecía a vos, cómo lo vivías y qué te fueron aportando, ¿no? Porque muchos directivos de recursos humanos que nos escuchan, que nos siguen, profesionales que están en la carrera de recursos humanos, es importante transmitirle esta vivencia porque, bueno, es una especie de mentoría que podemos llegar a hacer desde la comunicación nosotros, desde el Observatorio del Trabajo. Yo creo que hay una cosa que me gustaría destacar y tocabas en tu intervención ahora, lo tocabas al principio, y para mí es un aspecto diferenciador de una organización como DCH en este caso, y es que se ha construido en base a las propuestas de todos los que conformamos la organización, la asociación, ¿no? Tú mencionabas jornadas donde tuvimos la oportunidad de coincidir y he tenido el placer de estar contigo, donde decíamos estratégicamente cómo nos gustaría que evolucionara la asociación, ¿no? Qué cuestiones podíamos incluir para hacerla lo suficientemente atractiva, ya no solo atractiva desde el punto de vista de captar asociados, sino que las personas viéramos realmente un sitio donde nos podía aportar valor, que nos podía aportar valor. Esas jornadas que teníamos de fuera de las oficinas, ¿no? Recuerdo en algunas en Valdecañas, y nos íbamos una jornada entera y era precisamente para entre todos construir lo que queríamos tener, ¿no? Con la directriz lógicamente de la presidencia de Juan Carlos, pero construíamos lo que queríamos tener, y eso para mí fue el aspecto diferenciador, ¿no? Con lo cual sabíamos que el resultado del DCH del futuro, iba a ser lo que nosotros necesitábamos tener, y eso era un aspecto muy positivo. Luego se han ido incluyendo muchas iniciativas que surgieron de aquellas reuniones, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, los centros de excelencia actuales que tiene vigentes, por ejemplo, DCH, ¿no? Algunos pues, de digitalización, de Agile, ¿no? Como aplicamos las nuevas formas de trabajo al ámbito de personas. En esos centros de excelencia ya empezamos a conformar grupos de trabajo donde empezamos a poner foco en determinados aspectos dentro del ámbito de personas, ¿no? Y eso pues te ayuda a coincidir de una forma más de equipos de trabajo con profesionales, compañeros y compañeras de otros sectores o del tuyo propio, y que lo hacen, incluso hemos tenido entregables, ¿no? Construimos un libro blanco sobre temas de Agile o en digitalización, qué elementos podemos sacar, y bueno, pues yo creo que eso es lo que te aporta una organización como esta, ¿no? Luego ya claro, si ya le hemos dado el cariz que se le ha dado mucho más global
mucho más internacional, compañeros y profesionales de otros países. Creo que eso le ha dado un toque ya creo que definitivo para convertirla pues en una asociación pues, referente a nivel nacional en España y a nivel internacional. Y yo creo que eso es lo que nos da. Luego ya, claro, tiene tantas acciones y tanta propuesta que ya incluso hasta te cuesta diferenciar qué es lo que tiene más valor, porque todo lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que hemos aprendido. Y ahora, en ese sentido, yo creo que todos los que estamos desde el principio, la verdad es que sentimos orgullo, ¿no? por haber visto crecer tanto, ¿no? Una asociación así. La verdad que sí. Hoy en estos días cuando estuve reunido con Juan Carlos Pérez Espinosa y veía cómo tenían estructurada la oficina de DCH con las distintas islas, todos ahí juntos, entrando en proyectos, saliendo en proyectos, actuando con agilidad. La verdad que me causó mucha emoción y creo que es destacable entender que lo que observaba cuando participaba de los encuentros, de estas jornadas, es que se pensaba a dónde le dolía el zapato al profesional, al directivo de recursos humanos, y se generaba contenidos, proyectos, estrategias para solucionar estas cuestiones. Y que muchas veces eso parecía lejano, pero se fue concretando. Entonces, a veces en este tiempo donde la velocidad, el cambio, donde parece que el presente es la realidad y lo inmediato, pero también hay que saber que para generar ese presente hay que construir cimientos. Y yo creo que DCH fue haciendo bien la tarea de ir construyendo esos cimientos y me gustaría que cuentes alguna experiencia tuya desde lo personal y también nos cuentes alguna experiencia de algunos otros colegas que se fueron incorporando, que por ahí venían desahuciados del asociativismo, con desconfianza. Esto es una asociación más. Y DCH no es una asociación más. No. Y fíjate, yo, construyendo sobre lo que comentas, yo me quedaría con dos cosas que a mí me han parecido diferenciales, sobre todo en los últimos tiempos, un poco de DCH. Uno de ellos es que DCH construyó un producto, DCH Academy, donde se ha convertido en un motor claro de transmisión de conocimientos y de formación en el ámbito de personas con profesionales referentes en eso, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos ahora de la aplicación de inteligencia artificial al ámbito de personas, si hablamos de temas de analytics o hablamos de temas de metodologías ágiles aplicados al ámbito de nuevas formas de trabajar, de organizarnos, de estructurarnos, ha sido DCH quien ha contado esto. Ha sido DCH quien ha construido una serie de programas porque realmente yo creo que donde está el conocimiento de verdad en el ámbito de personas es aquí. Porque donde están los mejores profesionales de personas a nivel nacional hasta ahora y a nivel internacional en estos últimos años, es aquí, es donde están DCH. Entonces, cualquiera que quiera saber de diferentes ámbitos puede perfectamente encontrar en DCH un sitio donde tiene una serie de programas que creo que están a la vanguardia, ¿no? Y lo digo con la verdad que contento. Lamentablemente no se puede apreciar mi ilusión en los ojos porque es hablado y es un podcast, pero he participado yo directamente de profesor, concretamente en el de Agile, en de toda la certificación en Scrum y todos los temas de Agile en el ámbito de personas. Construimos, me acuerdo, en la época de la pandemia un programa. Y sin embargo, pues ahora llevamos 16 o 17 ediciones, ¿no?, del mismo, ¿no? Con lo cual ya han pasado directores de recursos humanos de muchísimas empresas, de las que también te enriqueces por esto y te das cuenta un poco el valor que añades ahí, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante que hacemos en DCH y es que también tenemos aquí, y yo lo he podido vivir en primera persona, un sitio donde tú quieres lanzar un proyecto en tu compañía y puedes crear un pequeño espacio con otros directores de recursos humanos a quien contarles lo que vas a hacer. Y eso es un feedback muy bueno, porque no solo te pueden contar cómo lo han podido hacer en sus organizaciones, sino también
oye, pues qué directrices puedes tener en cuenta o qué aspectos tienes que tener en cuenta. Es decir, casi es como un elevator pitch más largo donde les cuentas tu idea y también compañeros profesionales del ámbito de personas te pueden decir cómo lo ven o cómo no lo ven o cómo lo han vivido, ¿no? Y eso tampoco tienes un sitio en tu empresa. Tú vas a lanzar un proyecto en tu empresa y a veces dices, ¿a quién se lo cuento? ¿No? Pero contárselo a otros directores de recursos humanos yo creo que es bueno, ¿no? Porque son profesionales como tú y te pueden dar una orientación o una visión estratégica o lo que sea. Y eso te lo ha dado yo. Son las dos cosas con las que yo me quedaría así a modo de experiencia reciente, ¿no? Y me gustaría también, además de esto que nos contás de las experiencias recientes, que nos puedas decir, bueno, hoy DSH llegó a sus primeros 10 años de vida, su primera década. Pero esto que hablamos al inicio, los cimientos, los ladrillos que se fueron poniendo paso a paso, y estos proyectos que vos nos contás, esto de lo que le duele al directivo, cómo a través de todo lo que se pregona que se debe hacer, lo importante es hacerlo desde una asociación y tener esto, que el ecosistema te dé respuesta. ¿Cómo se prepara DSH para en camino a su segunda década? Porque ya entramos a construir la segunda década. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves también el desafío del talento hoy en las organizaciones? Porque va de la mano, ¿no? El problema que hay y cómo se construye la solución, que eso es lo que DSH hace, que es verdaderamente el sinónimo de innovación y de actuar con velocidad, porque en este tiempo, si no actuamos con velocidad y con concreciones, es muy difícil salir. Así que me gustaría esto, ¿no? Que nos puedas describir y nos puedas alentar qué se viene como de DSH en la próxima década y estos desafíos, cómo los piensan abordar. Bueno, yo me encantaría describirte de la mejor manera. Intentaré un poco ese DSH del futuro, ¿no? Sería presuntuoso por mi parte, porque además al frente de DSH hay una persona que tiene una visión espectacular de esto, ¿no? Pero yo creo que yo lo que espero como asociado, fíjate, te voy a contestar desde lo que yo espero como asociado de DSH o en este caso, bueno, pues miembro del Consejo Asesor o de la Junta Directiva de HR Talents, que es una de las partes de DSH. Yo creo que al final lo que espero es que nosotros encontremos en la asociación un sitio donde realmente podamos decir que está a la absoluta vanguardia de lo que van a necesitar los ámbitos. Personas es para mí un elemento clave, ¿no? Para mí, yo creo que para todos los que somos profesionales de recursos humanos, un elemento clave en la transformación de una compañía. Nosotros tenemos que liderar muchas veces la transformación en una compañía, ¿no? Y a veces tenemos que asegurar que para que la transformación en una compañía ocurra tienes que tener a los perfiles adecuados, saber buscar en el mercado el talento adecuado, saber utilizar la tecnología o por lo menos, no digo ser expertos en 3D o en cloud, pero sí tener ciertas habilidades tecnológicas para acompañar en ese proceso de transformación de la compañía, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que asegurar desde DSH que proveemos, ¿por qué no?, de esas capacidades a los equipos de personas a nivel mundial para poder ser lo que una compañía necesita, ¿no? Y yo creo que ya, a mí una de las cosas de verdad que creo que el DSH del futuro, cuando arrancamos era un DSH nacional y ahora el DSH del futuro es un DSH global, ¿no? Y eso implica muchas cosas, hay muchísimas cosas en las que coincidimos, pero las experiencias que puedan vivir en momentos determinados países, pues puedes aprender de cómo han evolucionado países que puedan estar en un estadio distinto, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que DSH también te da, esa globalidad, esa mirada multicultural, esa mirada transversal de equipos de personas con culturas distintas, y yo creo que eso te lo da. Entonces yo veo una DSH mucho más internacional, mucho más global y sobre todo a la vanguardia de lo que los equipos de personas van a necesitar para contribuir, como digo, a la transformación de las compañías, ¿no? Eso es un poco como lo veo. Bueno, te agradezco mucho esta descripción de estos 10 primeros años y esta perspectiva de la organización más importante que, a mi entender, hay de directivos de recursos humanos por esto, ¿no? Por la escucha, por el trabajo colaborativo, por lo que vos describías muy bien en este estadio
esa experiencia que ustedes empezaron a desarrollar para España, la internacionalizaron y pudieron aprender también de otros mercados, y otros mercados también se pudieron nutrir de este modelo de diálogo, de construcción, de estrategia. Y para terminar esta entrevista me gustaría un mensaje de David Jiménez González, director de recursos humanos, de talento humano, de Grupo Santa Lucía actualmente, que le hables a esos directivos de recursos humanos desde tu casuística el futuro que les deparan, cómo lo observás y cuál es la competencia que mejor se puede utilizar para este tiempo. Bueno, yo creo que lo que sí que aconsejaría es, y a lo mejor parece también como una obviedad, pero sí aconsejaría que intentemos no mirar únicamente en el espacio que tenemos nosotros dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, sino que tenemos que intentar mirar cuáles son las oportunidades que hay fuera, ¿no? Qué otras empresas, qué otros sectores, qué otras experiencias, qué otras prácticas hay, porque al final ese aprendizaje compartido, esa generosidad que tenemos que tener cuando formas parte de una comunidad o de una asociación, y tú sabes muy bien, Juan Domingo, que a mí las asociaciones me encantan porque realmente, fruto de la fortaleza de un ecosistema, creo que todos somos mejores, ¿no? Y ese es el tipo de mentalidad que creo que tenemos que tener, y sobre todo estar abiertos y convencidos, como digo, a que los equipos de personas son los equipos clave en la transformación de cualquier organización. Y yo creo que ese es el tipo de competencia. Somos transversales, somos parte. Yo siempre le digo a los directores o a los directivos que tenemos en la compañía, dentro de su modelo de liderazgo, un pilar fundamental para mí es la transversal. Eres parte de algo más grande. Esto no es tuyo, esto no eres tú y tus circunstancias, sino que eres parte de una organización. Y en el caso de los directores de recursos humanos somos parte de algo más grande, ¿no? Y a mí me gusta decir, somos parte de un ecosistema donde estamos todos y donde estamos dispuestos a contribuir al crecimiento de los demás. Y yo creo que eso es un poco la clave del éxito de una asociación en general y de personas como DCH en particular. Muchas gracias. Dialogamos con David Jiménez González, del Grupo Santa Lucía, director de talento y además miembro de esta organización pionera de directivos de recursos humanos, que trabaja para construir el presente y el futuro para que la gestión del líder de recursos humanos sea de mejor calidad y eficacia, que es lo que necesitan las organizaciones, un valor añadido real. Así que DCH, sus primeros 10 años, estos especiales del Observatorio del Trabajo. Los saluda Juan Domingo Palermo.